Listas. Es un gusto saludarles esta noche desde la Coordinación de Docencia desde el Hospital Vicente Corral Moscoso y Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. El día de hoy damos inicio a una nueva jornada virtual en donde la verdad la ciencia, en honor a la época en la que vivimos, tiene un espacio muy importante para compartir con ustedes. Nos vamos a dar un minutito para poder explicar la dinámica del evento. Pedimos de favor a los asistentes que mantengan los micrófonos apagados, al igual que sus cámaras. La duración de cada ponencia será de 35 minutos cada uno, posterior a lo cual iniciaremos la ronda de preguntas que será atendida exclusivamente por el chat. Recordamos que esta conferencia será grabada y será compartida por el Drive de posgrados de la Universidad de Cuenca una vez culminado el evento. En esta ocasión, como se inició, tenemos el gusto de presentar a la licenciada Patricia Sánchez. Ella es licenciada en enfermería, título otorgado por la Universidad Estatal de Cuenca, especialista en gerencia y planificación estratégica en salud, y además tiene un diplomado en desarrollo local y salud en la Universidad de Cuenca. ¿Sí? Le rogamos, licenciada, en este momento que pueda, por favor, iniciar su ponencia. El tiempo, como ya hemos hablado, es de 35 minutos a partir del momento. Bienvenida. Buenas noches. Como inicialmente dijeron, soy la licenciada Patricia Sánchez. Hoy día les voy a hablar acerca de higiene de manos, que es un tema que realmente tenemos que tener en cuenta todo el personal que hacemos salud. Vamos a iniciar con un pequeño concepto. El lavado de manos es una frotación vigorosa de las manos previamente jabonadas, seguidas de un aclarado con agua abundante con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona. Vamos a iniciar también con algo muy importante son las infecciones asociadas a la atención de salud. Estas son las infecciones que se producen en un paciente durante el proceso de atención en un hospital, que no estaba presente o se estaba incubando en el momento del ingreso. Aquí se incluyen también las infecciones contraídas en el hospital, pero que se manifiestan tras el alta hospitalaria, y también las infecciones profesionales entre el personal de salud. ¿Qué impacto tienen las IAS, las infecciones asociadas a la atención de salud? Agravan la enfermedad, prolongan la estancia hospitalaria. A largo plazo pueden presentar una discapacidad, un mayor número de muertes, un aumento de los costos hospitalarios y un elevado costo para los pacientes y sus familias. Por eso hay ahí la importancia de cumplir con la actividad diaria en todos los aspectos de atención de la salud en el lavado de las manos. Vamos a ver la dinámica de transmisión. Tenemos que tener en cuenta que el reservorio generalmente son los pacientes y los trabajadores de la salud. ¿Qué podemos encontrar en nuestras manos? Podemos encontrar estafilococos, virus respiratorios, virus de hepatitis B, hepatitis A. La dinámica de transmisión en este caso sería el contacto directo. ¿Cómo se produce ese contacto directo? A través del examen físico hacia el paciente. También podemos encontrar el reservorio en los dispositivos médicos y los equipos que utilizamos diariamente para dar atención a nuestros pacientes. Aquí puede estar presente una salmonela, un virus sincital respiratorio, un acinetobacter, una pseudomonas y otros más. La dinámica de transmisión aquí sería un contacto indirecto. ¿Cómo se produciría esa transmisión? Es a través de utilizar los dispositivos que utilizamos con otro paciente sin tener la asepsia necesaria y establecida. Pasamos hacia otro paciente. También tenemos lo que se refiere a gotas, que en este momento es el auge de la atención de salud en todos los hospitales. Aquí el reservorio son los pacientes y los trabajadores. Encontramos los virus de la influencia o los virus asociados al coronavirus. La dinámica de transmisión aquí son las gotas mayores a 5 micras.
¿Cómo se puede producir la transmisión con toser, estornudar y hablar? Dependiendo del momento en que se esté dando la atención. Como podemos darnos cuenta, las manos son el vehículo más común de transmisión de patógenos asociados a la atención de salud. Por eso, realmente este tema deberíamos ponerle mucha atención y para poder ponerlo en práctica. Aquí yo les presento unos puntos a tener en cuenta. Los microorganismos están presentes en la piel del paciente y en los objetos que lo rodean. Como habíamos dicho ya, el paciente que ingresa empieza a tener su hábitat, que sería el hábitat del paciente. ¿Qué sería? Sería la cama, los veladores. Generalmente en la piel de los pacientes, como ya habíamos dicho, hay patógenos que van cayendo en las sábanas, en todo lo que es la atención del paciente. Y si el personal de salud que le atiende, puede ser médico, enfermera, auxiliar, dependiendo de qué actividad haga, puede llevar en sus manos hacia los otros pacientes. Si no hacemos adecuada la higiene de manos, vamos a contaminar a los otros pacientes. Aquí otro punto que tenemos que tener en cuenta, las enfermeras o los médicos pueden contaminar sus manos con 100 a 1000 unidades formadoras de colonias de Klebsiella, por ejemplo, durante las tareas habituales, como por ejemplo la toma de signos vitales. Más aún cuando se realiza una tarea en un paciente que está en aislamiento. Ahí podemos tener un promedio más o menos de 10.000 unidades formadoras de colonias de estafilococos, por ejemplo, en las manos. Entonces, aquí tenemos que tener también en cuenta de que si nosotros, conociendo esto, tenemos que lavarnos las manos. Esa es la actividad que queremos que quede en cada una de las personas para la actividad diaria. Los microorganismos sobreviven y se multiplican en las manos de los trabajadores de la salud. Luego del contacto con los pacientes con un ambiente contaminado, dependiendo del microorganismo, puede sobrevivir en las manos por diferentes periodos de tiempo. Puede ser entre 2 a 60 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que en 2 minutos podemos tener las manos contaminadas y si no hacemos una asepsia de manos pasados unos 60 minutos, prácticamente nuestras manos están muy contaminadas. La ausencia de la acción de higiene de manos y entre la larga sea la duración de atención, mayor será el grado de contaminación de las manos. El lavado de manos inadecuado también es un obstáculo que se presenta en los trabajadores de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Muchas ocasiones tenemos múltiples actividades. El tiempo muchas veces es corto, no nos alcanza el tiempo. Pero al nosotros hacer un lavado de manos, no con el tiempo adecuado, no estamos haciendo bien las cosas. Se nos quedan los microorganismos y no se van con el arrastre. Entonces, para esto deberemos quitar ese obstáculo. No le demos ni 10 ni 12 minutos. Demos un lavado de manos lo mínimo, que sería 40 segundos y lo máximo los 60 segundos. Para que no se produzca la transmisión cruzada de los microorganismos entre el paciente A y el paciente B a través de las manos de un trabajador de la salud. La manipulación de los dispositivos invasivos es otro punto. Aquí en múltiples ocasiones vamos a poner medicación, vamos a hacer alguna actividad. Recordemos que al colocar un dispositivo invasivo es una entrada para cualquier infección, para cualquier microorganismo. Si no tenemos una adecuada higiene de manos, vamos a producir la infección en el paciente que a lo mejor ya estaba por salir del hospital o del área donde se esté atendiendo. Y por la infección va a quedarse mucho más tiempo. Por consiguiente, la higiene de manos le concierne absolutamente a todos los trabajadores de salud, independientemente de qué profesional sea médico, enfermera, auxiliar, servicios generales, sean internos, sean residentes, todas las personas tenemos que lavarnos las manos. A todos nos concierne esta tarea. Porque todos damos, independientemente cuál sea la carrera, cuál sea su actividad, cuál sea el procedimiento que vaya a hacer, tiene la obligación de lavarse las manos. ¿Para qué? Para proteger a los pacientes contra los gérmenes presentes en sus manos o en su piel. Y para protegerse usted mismo, a sí mismo, y proteger el entorno en el cual nosotros estamos trabajando. Aquí algunas reglas de la higiene de manos. Tenemos que realizar en donde usted va a brindar la atención al paciente, en el punto de atención, zona de paciente o área asistencial. En los puntos de atención o en la zona del paciente, nosotros tenemos en el hospital, hay los dispensadores de gel.
Podemos utilizarlos si es que no hay la posibilidad de salir inmediatamente a lavarse las manos. También podemos utilizar el gel para hacer una fricción de manos que también va dentro de la higiene de manos. Otro punto que son los 5 momentos de lavado de manos. Estos 5 momentos de lavado de manos, ustedes tienen que tener presente todos los días de su vida que den atención a los pacientes. Debe utilizar también la fricción con preparado de base alcohólica que está disponible y es más rápido, no se va a demorar más que 20 a 30 segundos. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Con agua y jabón, cuando estén visiblemente sucias. Y recordar nuevamente aquí que la higiene de manos tiene que ser realizada con la técnica adecuada y el tiempo requerido. El tiempo requerido es de lavado de manos de 40 a 60 segundos y la higiene de manos es de 20 a 30 segundos. Generalmente se pueden presentar otros obstáculos que son la infraestructura y la falta de insumos. En cuanto a la infraestructura, hemos mejorado mucho en el hospital. Se ha colocado lavamanos en los pasillos que antes no había, se ha colocado dispensadores de insumos. Hay ocasiones en que los insumos sí faltan cuando hay cualquier situación, pero al momento estamos con disposición de todo para que se cumpla esta estrategia. Vamos a hablar acerca de los 5 momentos para lavado de manos. En los 5 momentos tenemos 2 antes y 3 después. El primero, antes de tocar al paciente. El segundo, antes de realizar una tarea limpia y aséptica. Tercero, después de un riesgo de exposición a líquidos corporales. Cuarto, después del contacto con el paciente. Y quinto, después del contacto con el entorno del paciente. En este momento quinto, generalmente es donde se están olvidando un poquito de lavarse las manos. Recordemos que el entorno del paciente es todo lo que le rodea. Hablamos de cama, veladores, mesas, bombas, los circuitos que puede estar conectado el paciente, los monitores que puede estar conectado el paciente. Continuamos con el momento número 1. Vamos a presentar algunas situaciones que se pueden presentar. Si decimos antes de tocar al paciente, tiene que ser antes de que le estreche la mano al paciente, antes de que le ayude a bañarse al paciente, antes de comer al paciente, antes de vestirse al paciente, antes de colocarle una mascarilla de oxígeno o de realizar una fisioterapia, antes de realizar un examen físico, antes de realizar un examen no invasivo, antes de tomar signos vitales, que ahí también es donde en múltiples ocasiones nos olvidamos. Tomamos los signos vitales a un paciente, inmediatamente vamos hacia otro. Utilicemos la fricción de manos si no hay la posibilidad de salir de la habitación y lavarnos las manos. O antes de realizar un electrocardiograma. En cuanto al momento número 2, aquí era antes de realizar una tarea limpia y aséptica. Todas las personas que trabajamos en salud hacemos tareas limpias y asépticas. Por ejemplo, antes de administrar una medicación, independientemente en cuál sea la vía. Puede ser una inyección subcutánea, puede ser colocar una podamada en una vesícula, colocar un supositorio, o hacerle una auscultación, o examinar la boca, la nariz, o hacer una succión de la mucosa oral. Antes de vendar una herida con o sin instrumental, realizar una inyección o punción percutánea, antes de colocar un dispositivo médico, antes de colocar, por ejemplo, un catéter venoso central, una cánula nasal, una sonda nasogástrica, un tubo endotraqueal, un catéter percutáneo, un drenaje, en fin. Aquí también hay que tener en cuenta que hay que tener asepsia de manos, lavado de manos, antes de administrar una medicación, por ejemplo, por una gastrostomía, o pasar una alimentación por una gastrostomía, o hacer un drenaje de una sonda vesical. Antes de preparar comidas, medicamentos o antes de manipular los productos farmacéuticos o un material estéril. El momento 3. Aquí estamos después del riesgo de exposición a fluidos corporales. Aquí también es muy importante recordar que tenemos que hacer una asepsia buena de manos, cumpliendo con el tiempo adecuado. ¿Cuándo hacemos en el tercer momento? Cuando termina el contacto con la piel del paciente, después de una punción, una inyección, después de colocar un dispositivo médico, después de detener o abrir un circuito invasivo, después de retirar un dispositivo médico, después de retirar cualquier protección, un vendaje, una gasa, una compresa, etc. Después de manipular una muestra orgánica, después de limpiar excreciones y cualquier otro fluido corporal,
Después de limpiar cualquier superficie contaminada o material sucio, por ejemplo, una ropa de cama manchada, aparatos dentales, instrumentos como patos, bidels, etcétera. El momento número 4 es después de tocar al paciente. Todo lo que dijimos antes de tocar al paciente ahora nos toca después de tocar al paciente. Que decíamos que después de echarle la mano a un niño, después de ayudarle a vestirse, bañarse al paciente, después de realizar la exploración física no invasiva, o después de tomar los signos vitales, después de prestar una asistencia o tratamientos no invasivos, cambiar la ropa de cama, o colocarle en la mascarilla. Después de todos esos procedimientos, se tiene que lavarse las manos. Aquí en el momento quinto que les decía, que es después del contacto con el entorno del paciente. Muchas ocasiones nos olvidamos de que el entorno es todo lo que le rodea al paciente. Aquí tenemos que lavarnos las manos después de una actividad como cambiar la ropa de cama, como si agarró una barandilla de la cama o si limpió la mesa de noche, después de una actividad asistencial, ajustar la velocidad de la bomba de perfusión, apagar una alarma de la monitorización, después de otros contactos con superficies y objetos inanimados, apoyarse en la cama o en la mesita de noche. ¿Cómo debemos realizar la fricción de manos con preparado a base alcohólica? Para reducir eficazmente el crecimiento de gérmenes de las manos, la fricción con preparado de base alcohólica debe realizarse siguiendo todos los pasos que se detallan en la ilustración. Esto toma no más de 20 a 30 segundos. Como ustedes pueden ver, los que van al hospital, los que han visitado el hospital, en todos los lados están estos recordatorios. Ahí están absolutamente todos los recordatorios que en 8 pasos con la fricción de manos podemos decir que tenemos una buena higiene de manos. Asimismo, en el lavado de manos con agua y jabón, esta tiene que durar, como ya les he venido diciendo durante toda la conferencia, de 40 a 60 segundos y debe realizarse asimismo siguiendo los pasos que están en la ilustración, que son similares, o iguales al de la fricción de manos, pero aquí la única diferencia es que usted tiene que hacer el enjague en agua corriente. Ahora, otro punto también que muchas de las ocasiones creo que confundimos es el hecho del uso de los guantes. Uso de guantes más higiene de manos, podemos decir que tenemos manos limpias. Uso de guantes, no higiene de manos, transmisión de genes más que seguro. Ahora, el utilizar los guantes no quiere decir que usted no va a lavarse las manos. Las manos tenemos que lavarnos antes de colocarnos los guantes y después de sacarnos los guantes. Y cumplir con los 5 momentos, así usted está utilizando los guantes. Hay que utilizar y tener presente estos 5 momentos. Las indicaciones para el uso de guantes no modifican de ninguna indicación para la higiene de manos. El uso de guantes no reemplaza en ningún momento la acción de higiene de manos. A todas las personas que me están escuchando, realmente quisiera que estos 5 momentos de lavado de manos se quede en su mente, que se quede en su actividad diaria. Porque si nosotros cumplimos esos 5 momentos que todo el personal de salud hace, todos tenemos contacto con el paciente, todos hacemos una tarea limpia y aséptica, nos vamos hacia el paciente, en fin, tengamos en cuenta, tengamos presente que esta actividad nos puede salvar vidas, a nosotros puede salvar muchas vidas. Nosotros hicimos un juramento que es salvar vidas. Hagámoslo de la manera tan sencilla que es cumpliendo estos 5 momentos de higiene de manos. No sé si es que hay alguna pregunta. Licenciada Patricia, muchas gracias por su intervención. En caso de tener preguntas, los participantes tienen que escribir, por favor, a los panelistas para que se pueda dar lectura.
Tenemos una pregunta, licenciada. Buenas noches. ¿Hay alguna característica mínima que deba cumplir el jabón que se utilice para el lavado de manos o cualquier jabón es adecuado y funciona? Ya, en este momento que estamos pasando nosotros es que es por lo que del coronavirus, realmente el lavado de manos tiene que ser con abundante, que haga abundante espuma, se elimina a través de arrastre. Nosotros en el hospital estamos utilizando la clorexidina al 2%, que es para lavado de manos, pero eso lo hemos utilizado todo el tiempo. Y realmente si es que no están en la posibilidad o no están en un lugar hospitalario, pueden utilizar cualquier jabón mientras se haga bastante espuma. Muchas gracias, licenciada. El doctor Hugo Flores nos pregunta, buenas noches, disculpe la pregunta. En caso de algún centro de salud, un hospital, ¿es recomendable cambiar de guantes cuando se hace las pruebas? Pero muchas veces no se lo hace. La asepsia de manos se puede hacer máximo 3 ocasiones y luego lavado de manos. ¿Se puede lavar las manos con sablón? Bueno, creo que aquí hay algunos puntos. Los guantes tenemos que cambiarnos. O sea, realmente si usted en la mano puede sentir en muchas ocasiones que ya necesita lavado de manos y ya siente sus manos sucias. En cambio, con el guante usted no siente esa necesidad de lavarse las manos. En cuanto a... ¿cuál era el otro? ¿El sablón? El sablón, realmente no. Si nosotros decimos el sablón es un antiséptico para curar heridas, para ese tipo de cosas, el sablón prácticamente no hace espuma y no vamos a lograr lo que queremos, el arrastre que es al jabonarnos las manos. ¿Algo más era? No sé si... Gabriela Buncay le pregunta, en tiempos de COVID, ¿cambia este parámetro de asepsia? Es decir, ¿cambia la asepsia de manos por 3 ocasiones o menos? Eso le digo, prácticamente tenemos que ver, debería ser las 3 veces de asepsia, sí sería bueno, pero usted tiene que tener en cuenta a qué exposición estuvo. Si usted tuvo una exposición de mayor riesgo, tiene que ser menos, puede ser 1 vez o 2 veces. Si usted tuvo una exposición mayor, de mayor riesgo, todo va a depender de cuál atención, a qué riesgo esté expuesto ahorita. No le podría yo dar, como le decía hace un momento, un tiempo de 2 minutos a 60 minutos, o 1 hora, 2 horas, o el cambio de 3 veces, 2 veces, porque sería irnos a limitaciones. Más bien sería de acuerdo, como le digo, de acuerdo al riesgo de exposición que usted haya tenido. Otra pregunta, si el cabello es manipulado con las manos contaminadas, ¿qué es lo más recomendable hacer? El cabello siempre hemos tenido que tenerlo amarrado, todo personal de salud. Al momento estamos utilizando gorros, todos estamos utilizando gorros. Desde que usted vaya a entrar a dar atención a un paciente, independientemente de donde usted sea, tiene que tener el cabello levantado. No ahora de que estamos con el coronavirus, sino siempre ha sido eso una norma, tanto en el cabello, en las uñas, que no tienen que estar largas, la utilización de joyas, anillos, absolutamente nada de eso tenemos que utilizar cuando nosotros vayamos a dar una atención a un paciente, independientemente de la situación que sea. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué factores debe tenerse en cuenta para evitar perjudicar la piel de las manos? Por ejemplo, nosotros en este tiempo hemos estado utilizando el alcohol directamente, el alcohol al 70% directamente. Eso ya no debemos hacer porque realmente el alcohol lo que vamos a provocar a largo o corto plazo es destruir la flora que tenemos en las manos y vamos a quitar la protección que tenemos nosotros en la piel. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. ¿Por qué tenemos que utilizar el gel con base alcohólica? Porque tenemos alcohol y gel que eso nos neutraliza y nos ayuda. Después de que usted haya tenido una jornada y que ya tenga un poco más de tiempo, puede utilizar una crema hidratante ya cuando usted haya terminado sus actividades, porque realmente la piel ahorita se está un poco más destruyendo, está deteriorándose en la mayoría del personal. Pero es también por el uso de la clorexidina, que generalmente no se ha estado utilizando, realmente no se estaban lavando las manos o no sé, pero en este momento hemos visto algunas personas que están haciendo
un poco de daño en sus manos. Entonces, esa sería la recomendación de utilizar una crema después de sus actividades. Muchas gracias, licenciada. Creo que hasta el momento no tenemos más preguntas. Si es prudente, en este momento podemos dar paso a la doctora Nube Tenesaca para la siguiente charla o exposición. Sí, Evelyn, por favor, para que la doctora Nube Tenesaca pueda iniciar. Perfecto. La doctora Nube Tenesaca, a continuación ella va a continuar con la charla del día de hoy. Ella es bioquímica farmacéutica de la Universidad de Cuenca, magíster en gerencia de salud de la Universidad Técnica Particular de Loja, un diplomado en genética médica en la Universidad de Valencia. Es docente ocasional de la asignatura de microbiología y parasitología en la carrera de enfermería, representante de la carrera de enfermería para el Comité de Bioseguridad del Campus de Salud de la Universidad de Cuenca y autor del libro Manual de Prácticas de Enfermería en Microbiología y Parasitología. Bienvenida, doctora. Diga, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí. Muy buenas noches. Un cordial saludo a todos los presentes en esta noche y voy a aportar un poquito más en cuanto a la parte microbiológica del lavado de manos. Comenzamos. El lavado de manos vamos a enfocarlo como medida preventiva frente a esta pandemia del COVID. Con un poquito de historia vamos a ver que el interés por la microbiota se remonta a inicios de la microbiología en los siglos XVIII y XIX con la utilización de medios de cultivos, del perfeccionamiento del microscopio. A mediados del siglo XIX, la fiebre puerperal tenía un desenlace fatal, provocando la muerte del 10 al 35% de las pacientes parturientas. En este sentido, el médico ginecólogo Semmelweis, a mediados en 1847, propuso desde este entonces ya lavarse meticulosa y cuidadosamente las manos e inclusive confirmó esta teoría con los postulados de Louis Pasteur, de Lister, entre otros, y se observa en la gráfica entonces donde él recomendaba e incluso logró que todos sus estudiantes se lavaran las manos. Y con esto lo que logró es que se disminuya esta fiebre puerperal. Entonces, desde ahí se considera que nace el lavado de manos junto con este descubrimiento que hizo este médico obstetra húngaro. Si nos enfocamos en la flora normal o lo que le conocemos como microbiota normal de la piel, sabemos que la piel alberga gran cantidad de microorganismos a los cuales los vamos a clasificar en dos grupos. La flora residente, que consta de variedades relativamente fijas de si se modifica, se restablecen por sí misma de inmediato. Y la flora transitoria, que consta de microorganismos no patógenos o potencialmente patógenos que habitan durante varias horas, días o semanas durante el medio ambiente, no generan enfermedades si se establecen permanentemente en la superficie. Los estudios científicos indican que tanto en la mano dominante como en la mano no dominante, tanto de sexo masculino como femenino, los microorganismos que proliferan son las especies de Streptococcus, las especies de Staphylococcus, entre otros. En cuanto a la flora transitoria, están principalmente formados por bacterias gram positivas como Streptococcus del grupo A, Staphylococcus aureus, cocos del género Neisseria. Y en cambio, como microflora residente se encuentran un menor grupo de micrococos, Staphylococcus corinobacterias y también micrococos.
por recordar la microflora o la microbiota de la piel. Ahora, ¿por qué hablamos de esto como significado de lavarse de las manos? Porque el lavado de las manos es una de las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus, sin dejar de lado el resto de utilización del equipo de protección personal o el uso de barreras. Si nosotros recordamos la cadena epidemiológica del SARS-CoV-2, vamos a ver que SARS-CoV-2 es uno de los que se han descrito como los 6 coronavirus en el ser humano y que afectan con cuadros clínicos de un resfriado común con patrones estacionales. Ya se establecía el SARS-CoV-1 como un síndrome respiratorio agudo grave con el 10% de letalidad y MERS-CoV como un síndrome respiratorio del oriente con una letalidad del 24%. La Organización Mundial de la Salud lo llamó COVID-19 al SARS-CoV-2, mientras que el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus lo llamaron SARS-CoV-2. Por eso es que en algunos momentos vamos a encontrar como SARS-CoV-2 o directamente COVID-19. Si recordamos la cadena epidemiológica, revisamos que el modo de transmisión se da de humano a humano mediante el contacto directo de las gotas respiratorias que contienen el virus o se depositan en las superficies de los objetos que pueden tocar la mano. Entonces, al ser este un medio de transmisión, la puerta de entrada van a ser las mucosas de la boca, nariz u ojos que entren en contacto con las gotas respiratorias de más de 5 micras. También las manos, por eso es que nos enfocamos en este punto, y los vómitos contaminados con estas secreciones. Ahora, en cuanto al lavado de manos, es importante recordar la estructura química del jabón. El jabón tiene dos partes estructurales químicamente, una cabeza hidrófoba no polar y una cabeza hidrofílica polar. La cabeza hidrofóbica, la que no es polar, es la que va a ayudar a disolverse la parte en grasa. Y la cabeza que es polar, hidrofílica, es aquella que se va a disolver en agua. Entonces, esta estructura del jabón es la que permite que virus, como en el caso de COVID-19, es que están en la capa lipídica, que es la que protege el material genético, se desactive, ¿sí? No vamos a decir el virus muere porque sabemos que no es un ser vivo, puesto que necesita de una célula huésped para replicarse. Entonces, el jabón lo que nos ayuda es a desactivar el virus. Como observamos en la gráfica, tenemos la partícula completa, la estructura viral completa, luego del correspondiente proceso de lavado de manos que ya nos indicó la licenciada, la estructura viral, esta capa lipídica que protege el material genético se desintegra, la estructura viral se desactiva. Entonces, esto es el sentido del lavado de manos y del uso del jabón. Si recordamos la estructura del virus, pues que ya hemos revisado en las otras sesiones, pues lo importante para destacar aquí en el lavado de manos es la envuelta lipídica, que es la que va a ser afectada por el jabón. ¿En qué nos basamos para decir, establecer todo lo que hemos mencionado anteriormente? Pues en estudios científicos en donde nos dicen que el jabón disuelve la materia orgánica en donde está el virus y el agua arrastra, hace que se vaya por el desagüe las partículas virales que se han desactivado. Además, este virus SARS-CoV-2 posee una capa externa de grasa, la cual es absolutamente esencial para ser infeccioso, porque si recordamos la estructura, ahí está la parte de las proteínas que van a ser infecciosas y las que están siendo estudiadas para las vacunas. Entonces, es absolutamente esencial
el uso conjuntamente del jabón o del detergente con el agua que hace que inactiven al virus. Nuevamente hablamos de la palabra inactivar. Esto lo explicó el microbiólogo David Loria, que ha investigado distintos virus del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica. Ahora, el alcohol, el efecto del alcohol, como nos indica, es desnaturalizar las proteínas. Por lo tanto, es otro mecanismo de infección del virus. Se ven destruidos y por lo tanto, nuevamente, el virus se inactiva. También detalla esto el mismo investigador. Ahora, las investigaciones realizadas entre 2006 y 2020 muestran que el uso de alcoholes en concentraciones del 62% y el 71% son efectivos a la inactivación de varios tipos de coronavirus después de 1 minuto de exposición, pero realizando el correcto lavado de manos, como indica la licenciada cuando estamos trabajando en el área de salud. Tenemos un programa con jabones y geles a los que se denominan antibacterianos respecto a COVID-19, puesto que no van a ser más útiles que un jabón normal, debido a que en su estructura van a incluir un porcentaje menor al 60% de alcohol, puesto que los estudios y las investigaciones nos dicen que necesitan un porcentaje mayor. Y además, esto nos indica que son productos antibacterianos, ¿sí? Entonces, la concentración de alcohol es muy importante si es que vamos a utilizar frente a la sospecha de pacientes con COVID-19. Si nosotros recordamos, tenemos en total, teníamos en total 6 coronavirus que ya estaban investigados, ¿sí? MERS y SARS-CoV-1 son los fueron últimamente investigados, y SARS-CoV-2. Los estudios científicos sí muestran una diferencia en el uso de desinfectantes, no tanto en el lavado de manos, porque como ya indiqué anteriormente, lo que hace es inactivar al virus, pero sí en el uso de desinfectantes que se vaya a utilizar para desinfectar objetos o otro tipo de foco. Entonces, en este sentido, hay un reporte científico del Centro Chino para el Control de Prevención de Enfermedades y la misma Organización Mundial de la Salud. Y también Estados Unidos, claro, con el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, que es una autoridad sanitaria en Estados Unidos, en donde recomienda el lavado de manos como medida preventiva, así como el uso de productos con alcohol al 70% y obviamente el cloro disuelto para la desinfección de hogares, superficies en donde se aíslen las personas, en donde estén diagnosticadas con coronavirus o en aislamiento hospitalario. Una información importante que les traigo aquí es la página del Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ¿sí? EPA en español, en donde nos da una lista de desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2, por lo que había indicado que sí hay una breve diferencia entre los otros coronavirus que ya fueron descubiertos genéticamente y este. Entonces, es importante que como hospital tengamos en consideración esta lista para desinfectantes para ser utilizados de la mejor manera. Puestos en algunos de ellos colocados como en la cita que les mencioné anteriormente de esta lista EPA de Estados Unidos, ya con tiempos de incubación se detecta colocando en minutos, 5 minutos, 15 minutos. Tenemos el hipoclorito de sodio en esa concentración 1,49, también disolución de jabón de manos, etanol al 70%, iodopovidona 7,5%, cloroxilelol 0,05%, clorexidina 0,05%, cloruro de benzalcón
0,01% y de acuerdo al tiempo de incubación. Entonces, es también muy importante porque nos permite inactivar al virus considerando el tiempo. Bueno, esto sería muy importante cuando otro de nuestros compañeros que se enfoque en la disertación de la limpieza de las áreas, pero incluyo el dato debido a la pregunta que hicieron anteriormente, el uso del jabón y el lavado de manos, como acabo de indicar la licenciada, si lo realizamos responsablemente, entonces sería importante para desactivar este coronavirus. No matarlo, sino desactivar y hacer que podamos realizar el cuidado al paciente de manera que le cuidemos, le protejamos de esta enfermedad y nosotros también. Recordemos que el equipo sanitario es más vulnerable por la mayor exposición al virus y por lo tanto todos estamos agradecidos con su trabajo. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Nube Tenesaca, por su importante aporte y buena presentación. De igual manera, procedemos a dar paso a las preguntas del público o los asistentes, las cuales les recordamos de igual manera que deben canalizarlos a través del chat de la plataforma. Doctora, Ariel nos pregunta, ¿cuál sería la dilución apropiada para el cloro? Y le agradecería si nos pudiera explicar de una manera práctica cómo hacer la dilución. Un tubo contaminado cuando sospeche de un esputo, ¿sí? Y el 5% en cambio para descontaminar descontaminar derrames. Entonces, eso ya viene establecido. 1%, 5% en esa situación. Muchas gracias, doctora. Vemos si tenemos más preguntas por parte de los panelistas y de los asistentes. Doctora Nove, nos pregunta Brian, ¿qué recomendaciones nos puede dar al personal prehospitalario en ambulancias y qué solución podemos utilizar? Hay un protocolo específico para ambulancias. La desinfección para las soluciones en realidad son las que están establecidas para EPA, ¿sí? Si nosotros utilizamos el hipoclorito de sodio y lo frotamos frente a la superficie durante 5 minutos, pues sí vamos a lograr una desinfección. Sin embargo, recordemos que no solamente en las ambulancias, sino en todos los niveles asistenciales, si vemos que existe materia orgánica, primero debemos retirar la materia orgánica con el jabón y luego aplicar los desinfectantes. Gabriela, excelente presentación, doctora. El personal de salud llevando desinfectante de manos en frasco de bolsillo, ¿cada qué tiempo se debe realizar el cambio del mismo? El cambio de... no entiendo la pregunta. El frasco de bolsillo del desinfectante. El frasco del bolsillo del desinfectante es importante. Recuerden que ARSA ARSA, que es la entidad encargada de revisar los registros sanitarios, tanto de los desinfectantes así como de los fármacos, hizo una consideración tomando en este sentido, indicando que la mayoría de desinfectantes no cumplen con el 60 o el 70% requerido de concentración de alcohol para que sea efectivo frente al COVID. Como la licenciada bien indicó que me antecedió,
lo correcto sería el lavado de manos, pero lo utilizamos el alcohol o los desinfectantes cuando no podemos realizar el lavado de manos. Ahora, el cambio del frasco en el bolsillo, eso no va a tener repercusión si es que no hay una fecha de caducidad en el frasco en realidad. Solamente que le rellene, si le cambia de un frasco grande a un frasco pequeño, únicamente lo que tiene que revisar es la fecha de caducidad de ese desinfectante, nada más, no tendría otra consideración. Muchas gracias. Byron nos pregunta, nos refiere, hace unas semanas salió una noticia en un periódico local sobre la ingesta del dióxido de cloro al 28% para combatir el COVID. ¿Alguna opinión en cuanto a eso, doctora? Bueno, el dióxido de cloro es un fármaco, es una sustancia que lo podemos podemos observar en videos en el YouTube, pero no está demostrado científicamente su efectividad, ¿sí? Entonces, sí, más bien tener un poquito de consideración cuando estamos tratando con la información. A veces no hay respuesta a todo lo que queremos. Es una pandemia nueva, ¿sí? Ni siquiera el modo de transmisión está efectivizado, no hay algo científico que nos diga exactamente. Estamos en pleno auge de la pandemia. Ustedes recuerden que inclusive la OMS retira la hidroxicloroquina y luego nuevamente la vuelve a colocar como tratamiento específico. Pero este dióxido de cloro no hay ningún aval científico para decir que lo podamos utilizar hasta el momento. No existe. Siempre refirámonos, a páginas que nos den un aval científico, ya sea la OMS. En muchas situaciones se ha equivocado, pero sin embargo, si nosotros observamos que se ha hecho un experimento, que hay un médico que la avale, y podríamos decir que está en funcionalidad, pero por el momento yo no podría decir que el dióxido de cloro sirve para este tipo de situación. Debería experimentarse primero para tener un punto del que partir. Así es, doctora, muchas gracias. Realmente debemos sustentarnos en bases científicas. Tal vez tenemos alguna otra pregunta por parte de los asistentes o del público. Sí, Evelyn, me han mandado a otro chat más preguntas. Dice, buenas noches, ¿las bandejas de desinfección para el calzado son realmente útiles? ¿Qué se recomienda usar en estas bandejas? ¿Y se debería tenerlas en todos los consultorios a nivel hospitalario? Las bandejas de desinfección consideramos que son útiles, ¿sí? Obviamente por cuestiones económicas, no todo el personal o no todos en nuestras casas vamos a tener esta disposición, ¿sí? El coronavirus pesa aproximadamente, tiene un tamaño de 60 a 120 nanómetros, entonces se considera un virus grande, pesado, ¿verdad? Entonces, si la persona expectora directamente hacia el suelo, entonces vamos a tener esa concentración de microorganismos en el suelo. Por eso es recomendable preferible el cambio de calzado al ingresar a nuestros servicios, a nuestras casas, o realizar la asepsia del calzado. Se recomienda en realidad el hipoclorito o también una sustancia que me permita estar severa frente a esta situación. Lo que se está utilizando en realidad es el amonio también. Sin embargo, se está observando toxicidad tanto de uno como el otro, pero es recomendable estas bandejas de desinfección. Por supuesto que sí. No es que el virus se transmita a través del suelo, pero ya he indicado por qué situación. Otra pregunta, doctora. ¿El material del frasco al final es un factor de conservación del alcohol y jabón?
¿El relleno del mismo puede experimentar alguna pérdida de las propiedades? Recordemos que las sustancias químicas siempre van a ser sensibles a, yo que sé, al calor, a ciertas radiaciones, entonces sí, hay que guardarlas. Si nosotros observamos nuestra farmacia, nuestros medicamentos no están expuestos a la luz, puesto que hay cierta sensibilidad de algunos de ellos, pues los desinfectantes vienen en los frascos, obviamente, que son apropiados para que no pierdan su estabilidad. Sin embargo, sí es recomendable no exponerlos al calor. Recordemos que son sustancias que contienen agua y por lo tanto van a hacer que pierda su concentración en algún momento. Otra pregunta. Buenas noches. ¿Usted tal vez conoce la efectividad del agua electrolizada? Desconozco este tema del agua electrolizada. En realidad no he escuchado, no he tenido evidencia científica aún. Muchas gracias. Paola Yescas nos pregunta, en el listado de EPA se consideran marcas estadounidenses de alcohol y amonio para desinfectar las superficies. ¿Conoce usted de alguna que sea de fácil acceso en el Ecuador? Ya, en realidad el Ministerio de Salud Pública hace un trabajo muy importante en la parte de la farmacia. Ellos revisan fichas técnicas, ¿sí? Recordemos que hay las patentes y que también hay la parte genérica, ¿sí? Entonces, nos manejamos en el área de farmacia con estas sustancias con nombres genéricos, ¿sí? Entonces, no vamos a requerir sustancias de marca exclusivamente, sino que cumplan los parámetros que han realizado en los estudios, ya sea tiempo de estabilidad, tiempo de contacto, etc. Listo. Darling nos pregunta, ¿qué recomendación nos da a los paramédicos, especialmente a los que se encargan de búsqueda y rescate? Bien, las recomendaciones son las mismas, ¿no? Eh, Sabemos que que el modo de transmisión en este momento es por contacto directo con la persona infectada. Entonces sería el uso de mascarilla, lo mismo que la licenciada indicó, ¿sí? El gel antiséptico o los guantes no indican que estamos totalmente protegidos. A veces es un medio de contagio porque traemos de que hay suciedad en los guantes también. Entonces, el uso correcto de los guantes, el lavado de manos que nos indicó la licenciada, el uso correcto de los desinfectantes, tener en consideración, por favor, es muy importante, los 5 momentos de lavado de manos que nos indicó la licenciada. Somos el personal de salud muy susceptible a este tipo de enfermedades. Sin embargo, podemos salir adelante tomando en consideración las medidas de bioseguridad y más que nada al llegar a nuestra casa tratar de deshacernos de toda nuestra ropa, de todos nuestros zapatos, es decir, cambiarnos para que el virus no se transmita adherido a nuestra ropa, puesto que la evidencia científica sí muestra que a una temperatura de 24 grados centígrados, pues sí ha estado, sí se observa la presencia de virus inclusive 24 a 48 horas. Muchas gracias. Abigail pregunta, ¿qué tan seguro es el uso del amonio cuaternario? Amonio cuaternario tenemos que revisar en la lista. Lo que pasa es que sigue siendo esta parte de la evidencia científica. Se continúa experimentando. Estamos utilizando, pero tal vez probablemente luego nos indiquen que hay o no riesgo o que sí se esté utilizando o que sí haya una evidencia científica. Seguro, en estos momentos lo que les estamos indicando es acerca del lavado de manos y eso sí hay evidencia científica de que hay respuesta positiva frente a esta pandemia, ¿sí? En cuanto a las sustancias químicas mismo que vayamos a utilizar para desinfectar, nos referimos a la lista de EPA de Estados Unidos y con eso hay mayor seguridad porque ese listado ya está probado científicamente. E inclusive el IES tiene esa lista que la ha traducido ya al español y trabaja con esa lista de desinfectantes para trabajar con mayor seguridad.
Muchas gracias, doctora Nube. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para nuestros panelistas. Catherine. En cuanto a los túneles de desinfección que han sido instalados en diferentes lugares e incluidos hospitales, ¿qué tan efectivos y recomendables son? Mucha discrepancia, inclusive en el uso de los EPPs, los ternos enteros quirúrgicos que sean antideslizantes. Sin embargo, nuevamente repito, la evidencia científica sí nos indica hay diferencia entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1, pero SARS-CoV-2 sí se ha encontrado adherido en papeles, en cartones, inclusive en telas, y está presente en hasta 48 horas. ¿Sí? Decir que tiene validez o no, pues hay que estudiar un poco más esta parte científica, ¿no? Recientemente los estudios están de explicar si el modo de transmisión es también a través de los aerosoles. Entonces, la evidencia científica indica que sí. Entonces, todas estas circunstancias hacen de que se lleve a uno o a otro uso de medidas de seguridad. Podríamos decir que los túneles de desinfección tienen validez, sí podríamos en ese sentido, ¿sí? Pero también la otra evidencia científica nos indicaría, pues, que como en el caso del lavado de manos necesitamos frontamiento, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que sí y situaciones que no. Sin embargo, estamos tratando de trabajar por el bienestar de todos y pues así tenemos que seguir un poco experimentando porque, como les indico, esto es nuevo y pues hay que tratar de buscar la evidencia científica con todos los estudiantes que son nuevos, pueden hacer tesis en cuanto a esto. Es una muy buena, el tema del uso de los túneles sería un muy buen punto para realizar una tesis en realidad si eso no es eficaz ya viendo la estructura mismo del virus como hemos indicado esta noche. Muchas gracias. María José Paredes nos pregunta, ¿cómo se puede realizar una solución de cloro y agua para que ésta sea efectiva en el uso de las bandejas de desinfección? Cuando nosotros queremos, el Ministerio de Salud Pública en su manual de bioseguridad del 2016 nos indica que la desinfección se utiliza el hipoclorito de sodio en el 1% y en el 5%. El 5% lo utilizamos para descontaminar, entonces sería esta concentración. Muchas gracias. Y una última pregunta en honor al tiempo. Los trajes antifluidos que se utilizan contra el SARS-CoV-2, ¿qué tan recomendables son para el uso cotidiano? Eh, eh, Estas son partes del equipo de protección personal, ¿sí? Es pues el trabajador de salud en el equipo de salud, en aquellos que tienen contacto directo con el paciente, pues forma parte de un protocolo de uso de equipo de protección personal, ¿sí? Frente al COVID. No así creo que existe un uso indebido, no así en otras circunstancias, pero esto forma parte del equipo de protección personal del equipo de salud en los hospitales, en los centros de salud. Entonces, no podríamos hablar de efectividad, sin embargo, sí es útil frente no solamente al COVID, sino cuando usted va a trabajar directamente con sus pacientes, aparte del mandil que indica pulcredad y limpieza, pues también el equipo, los fluidos. Muchas gracias. Eh, bueno, no sé si tenemos más preguntas. Creo que estamos ya y en honor al tiempo. Vamos a agradecer nuevamente a la licenciada Patricia Sánchez y a la doctora Nube Tenesaca, así como a los asistentes y el público por sus inquietudes. Pedimos disculpas en el caso de que alguna pregunta no haya podido ser leída, sin embargo, las pueden canalizar a través de las redes sociales en donde nuestros ponentes podrán responderlas.
Muchas gracias, doctoras. Queremos invitar a nuestra audiencia a que permanezcan atentos a los nuevos eventos que se encuentran en planificación en el webinar científico. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Evelyn, muchísimas gracias. A continuación, pedimos un momento la palabra para la magíster Adriana Verdugo, quien nos indicará cómo va a ser la modalidad para la evaluación y aprobación de este webinar para nuestros asistentes. Magíster Adriana. Gracias, María de Lourdes. Muy buenas noches a nuestra compañera moderadora, a nuestros ponentes, Patricia y Lubita. Excelente las presentaciones, a los 408 participantes que estaban presentes en este webinar. Ustedes saben que nosotros nos habíamos dicho que se va a elaborar un banco de preguntas. De ese banco de preguntas se aleatorizará 50. Esas 50 preguntas se saldrá a todos de una manera indistinta. Será como la prueba para que ustedes puedan acceder al certificado que les otorga la Universidad de Cuenca, la Facultad de Ciencias Médicas. También quiero invitarles el día jueves de 6 a 8 de la noche, se va a realizar un webinar muy importante. Es la participación de bioestadística en la que el doctor Franklin Mora va a abordar sobre el SPS y cómo obtener los odds y los riesgos relativos. Les invitamos a todos ustedes a participar. Les enviaremos también por este medio el link para que puedan ustedes acceder. Este webinar es gratuito y de muchísimo interés para todos nosotros. Entonces recuerden, las evaluaciones vamos a enviarles a ustedes un banco de preguntas. De ese banco de preguntas se seleccionará 50 que ustedes enviarán el examen y será el certificado de la aprobación. Para obtener el certificado por 40 horas que se otorga la Universidad de Cuenca. Todas y cada una de las ponencias que han dado nuestros panelistas están en el Drive subido de posgrado. Ustedes ya tienen el Drive, pueden descargarlo y pueden acceder a cada una de esas ponencias. Les agradezco mucho la participación que tienen en el webinar científico del área de la salud. Agradezco a la doctora Viviana Barros del Hospital Vicente Corral Moscoso y a todos y cada uno de ustedes. Gracias a María de Lourdes, nuestra asistente de posgrado, que se ha empeñado en todos estos webinars para llevarlos de la mejor manera. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, magíster Verdugo. Con respecto a algunas preguntas que nos están haciendo, se ha enviado a los correos electrónicos que están registrados el acceso o el enlace para Google Drive, para que ustedes puedan allí revisar las grabaciones y el material que nos están proporcionando los expositores. Todos los días estamos actualizando la información allí. Por otro lado, toda la asistencia se está manejando. El sistema, una vez que se cierra, nos emite un reporte de qué personas, de cuántas personas asistieron, quiénes asistieron y el tiempo que asistieron. Es decir, si estuvieron en toda la charla o si estuvieron parcialmente presentes. Tomen en cuenta eso, por favor, porque sí, esto es un webinar de acceso gratuito con 40 horas, pero tienen que cumplir todas las horas de asistencia. Muchísimas gracias. De aquí nos vemos en la charla de SPS. Se enviará los links y en el webinar del día viernes, que también se les va a mandar los enlaces. Gracias por su participación.